Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fadlala y soy la promotora de este congreso. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar a Servi Verhooger. Bienvenido, Servi. Muy buenas, muchísimas gracias por la confianza, Julia. Servi Verhooger, psiconeuroinmunólogo, divulgador científico y fisioterapeuta especializado en acupuntura, osteopatía y postología integrativa. Su visión holística, basada en las investigaciones científicas más recientes, lo han convertido en un profesional de primera línea. Se apasiona de lo que hace y se ilusiona por poderte acercar información rigurosa y científica, para que te sea útil para mejorar tu salud. La divulgación es clave para poder avanzar y cambiar nuestras creencias. Conferencias, vídeos, libros, artículos. Todo lo que convenga para poder compartir conocimiento en este camino hacia la búsqueda del bienestar de la persona. Muchas gracias a ti por estar aquí. Pues sí, Servi, cuéntanos un poco cómo ha sido tu camino hacia la medicina integrativa. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo soy graduado en fisioterapia y por la inquietud que tengo en ayudar a las personas, yo creo que al final me he ido especializando dentro de mi campo médico inicial, que es la fisioterapia y ahora la nutrición, en el cual estoy terminando el graduado también. Pues creo que la sensación de que no podía ayudar completamente a mejorar la salud de las personas es la que me ha ido rodeándome de especialistas que intentaran complementar lo que yo estaba haciendo dentro del mundo de la fisioterapia. Es por esta razón que empecé a estudiar acupuntura, luego continué con osteopatía, continué descubriendo la terapia neural. Entonces, con diferentes técnicas que utilizábamos en fisioterapia y los compañeros de mi equipo, pues te das cuenta que necesitaba ayuda, ¿no? Necesitaba ampliar mis conocimientos. Y todo es muy probable que sea por culpa de los pacientes, porque son ellos los que, al darme cuenta que no podía ayudarles del todo en muchísimas patologías, especialmente con temas hormonales o digestivos que condicionan muchas patologías a distancia, pues es cuando empecé a estudiar la psiconeuroinmunología, que lo hice en Madrid. Yo soy de un pueblo cerca del Pirineo y nada, me fui a estudiar un par de años y de aquí Pues sí, gracias. ¿Y qué es tu opinión, en tu opinión, la causa más frecuente de enfermarse? ¿Por qué enfermamos? ¿Cómo empieza todo esto? Hombre, yo me doy cuenta que nuestros hábitos de vida al final son determinantes para ayudarnos a mantener o a perder la salud. Así, cuando decimos que es el origen de que uno pueda perder este equilibrio, esta homeostasis de nuestro cuerpo, unos dirán que son los tóxicos con los cuales estamos expuestos más frecuentemente. Yo puedo corroborar con la experiencia que es posible que afecte muchísimo a personas que tienen un funcionamiento hepático lento para eliminar tóxicos, sea por polimorfismos o sea porque no se cuidan lo suficiente. Pero en mi zona, que estamos en la montaña, creo que no tengo ningún paciente con problemas de tiroiditis autoinmunes, como el Hashimoto. Tampoco tengo pacientes con sensibilidad química múltiple aquí. En cambio, yo también visito en el Instituto de PNI en Barcelona, y en Barcelona vemos muchísimos más casos de la zona de Barcelona, la zona de Tarragona, que son ciudades muchísimo más contaminadas, tienen más incidencia en este tipo de patologías. Entonces, los tóxicos es evidente que pueden afectar. Entonces, hay personas que están más expuestas que otras y, por lo tanto, puede ser que les ocurra más frecuentemente este tipo de patologías, que luego son estos tóxicos disruptores hormonales que pueden terminar dando problemas a nivel hormonal, por ejemplo, ¿no? O a nivel emocional. La alimentación y lo que lleva la alimentación, que más o menos cuando terminamos con
a contar a los 70 años de vida, han entrado unos 70 toneladas de alimentos en nuestro aparato digestivo. La absorción, la digestión y la absorción de estos nutrientes evidentemente afectará de forma importante la bioquímica de nuestro cuerpo. Y los residuos que dejan estos alimentos en nuestro colon, que ayuda a fabricar unos tipos de metabolitos en unas personas y unos tipos de metabolitos en otras personas comiendo exactamente lo mismo, hace que, según cómo tengas tu microbiota intestinal, es decir, las bacterias del intestino, harán que tu alimentación sana pueda ayudarte o tal vez no, dependiendo de cómo tengas tu microbiota. Entonces, la alimentación, la exposición a tóxicos, yo creo que es lo que más nos afecta. Luego, la exposición al estrés, la exposición al sol por la capacidad de fabricar esta hormona que se llama vitamina D, o también el hecho de tener un hábito de vida saludable como el ejercicio físico, regular, aeróbico, sin que sea de mucha intensidad ni de mucha duración, que esto se ha visto que genera inflamaciones y la puesta en marcha de mecanismos antiinflamatorios. Entonces, no para todo el mundo el deporte de alta intensidad de larga duración estaría indicado, sobre todo cuando hay inflamaciones, ¿no? Entonces, el hacer deporte y aprender cómo gestionar las situaciones de estrés emocional, pues todo esto creo que deberían de ser nuestros deberes, porque yo no soy menos paciente que mis propios pacientes. Entonces es lo que yo intento cuidar para mí mismo, de hacer deporte, y las épocas que voy más apretado de estrés, intento no olvidarme de comer bien para nuestra microbiota, para mi intestino, que es el que fabrica serotonina, nos ayuda a bajar el cortisol, para que este cortisol en mi vida estresante no termine por fundiéndome los plomos, ¿no? Que no me deje burnout, ¿no? Bueno. Pues sí, gracias, sí, sí. Y nuestra microbiota, ¿cómo influye en nuestro sistema inmune? ¿Cómo es la influencia? Sí, nosotros sabemos ahora que justo debajo de las vellosidades de nuestro intestino, como si aquí fuera la flora intestinal, y aquí es donde pasan los alimentos, las bebidas. Aquí es donde están nuestras bacterias y nuestros hongos, nuestras arqueas, nuestros contenidos de microorganismos que tenemos en el intestino, que están en un equilibrio en este ecosistema constante. Justo debajo de las vellosidades intestinales, aquí abajo tenemos unas células del sistema inmunológico que se llaman placas de Peyer. Como tenemos las amígdalas aquí en el cuello, pues en el intestino hay unas placas de Peyer y unos linfocitos intraepiteliales que están entre cada uno de los epitelios. Entonces, es en este sistema inmune del intestino en el cual se fabrica el 80% de los linfocitos T, linfocitos B de nuestro sistema inmune adaptativo, que van a hacer una función efectora para neutralizar un patógeno o reguladora para regular nuestro equilibrio, nuestro sistema inmunológico. El hecho de que tú o que yo o que nuestros espectadores fabriquen más linfocitos T4 depende sobre todo del ilion, la parte final del intestino. Entonces yo siempre analizo las heces para poder interpretar mejor si las bacterias que viven en el intestino están equilibradas o no. Porque si no lo están, son estas bacterias las que provocan señales en los linfocitos T para que se especialicen en más cantidad de T4, T8, que son al final determinantes para que no te pongas enferma con frecuencia y no tengas infecciones de orina de repetición o afonía de repetición, o que no te salga un herpes labial de repetición, o que si tuviste el virus de la mononucleosis, como el Epstein-Barr o el citomegalovirus, pues estos virus no se reactiven como se reactivan los herpes labiales cuando te das cuenta que te bajaron las defensas, tal vez por estrés, tal vez por tomar antibiótico. Lo que está claro es que si alteramos el equilibrio de las bacterias, afecta enseguida esta conexión que hay con estas ganglios linfáticos, estas placas de Peyer, donde están los linfocitos esperando las señales que nosotros les damos. Entonces, al final, todos somos responsables de cómo tenemos la inmunidad. Y cuando te das cuenta que te ha bajado la inmunidad, porque estás más cansado, porque tienes herpes labiales que te repiten, pues es una señal de que no hay que ir a buscar
ayuda para apagar fuego por el herpes o vitaminas para el, sino que hay que cuidar el intestino, que es el que al final nos cuida a nosotros. Yo siempre digo, preocúpate por tu intestino y se te van a terminar tus preocupaciones, porque aparte de tener que ver con el sistema inmunológico, las bacterias intestinales tienen una importantísima función a nivel emocional. Pues sí, gracias. También lo llamamos el segundo cerebro, ¿no? Nuestro intestino. Por esta razón, porque como que el sistema inmunológico está íntimamente ligado con el sistema emocional y el intestino, los primeros estudios en psiconeuroinmunología aparecieron porque por primera vez a finales del siglo pasado, a partir del año 1975, se empezó a ver cómo el estado anímico de las personas condicionaba un tipo de inmunidad. Así, el estrés crónico se ha visto que favorece una inmunidad que se llama TH2, es decir, los linfocitos T helper número 2 están muchísimo más activos cuando el estrés es crónico. Esto ayuda a comprender por qué el estrés crónico da más predilección a que las personas tengan problemas de dermatitis, alergias, piel atópica, eczemas, colon irritable, patologías que cursan por este tipo de inmunidad. Entonces, el estado anímico afecta el sistema inmunológico. Y se ha visto que cuanto más inflamación tenemos en nuestro intestino, menos serotonina fabricamos. Hay bacterias en nuestro intestino que ya se ha visto que ayudan a fabricar serotonina. El 80% de este neurotransmisor que nos ayuda a estar más felices, a tener menos cambios anímicos, a descansar por las noches, que nos protegen del dolor de cabeza, que nos protegen de los dolores musculares o articulares, que nos dan ayuda para la cognición, depende de la serotonina. Yo siempre, cuando una persona necesita o dice necesitar antidepresivos químicos o naturales, da igual, yo siempre pregunto, ¿cómo vas de vientre? ¿Cómo cagas? Es muy habitual cuando las personas tienen estreñimiento o colon irritable, que sean las mismas que tienen problemas de estar... me dicen, yo soy nerviosa de base, yo siempre he sido así. O yo siempre, ahora me encuentro bajo anímicamente, o me siento triste, o no duermo bien por las noches. Piensa en tu intestino. ¿Estás seguro que esto que te está ocurriendo no es por culpa de que no está bien? ¿No están bien las bacterias del intestino? Lo sabrás, porque si no están bien las bacterias del intestino, tu función gastrointestinal no estará bien. Entonces, preocúpate por tu intestino y las preocupaciones verás cómo te van marchando. Y cuando vamos al médico, por ejemplo, con un dolor del estómago, muy rápido hacen estas pruebas de intolerancia, ¿no? Intolerancia a gluten o... ¿Cómo funciona esto? Sí. Cuando vamos al especialista porque tenemos problemas de estómago o problemas intestinales que nos sentimos muy hinchados, con muchos gases, pueden diagnosticar colon irritable o no, o una gastritis o una duodenitis o no, o una esofagitis o no. La cuestión es que muchas personas se sienten con digestiones lentas o con ardor de estómagos, con demasiados gases, y esto es porque sin duda alguna cosa le está ocurriendo a nuestro segundo cerebro. Sabemos que las bacterias y los microorganismos que habitan el intestino pueden ser el origen. Por lo tanto, cuando alguien tiene un problema de este tipo, lo primero que hay que hacer es ir al especialista para poderse hacer un estudio personalizado como todos nos merecemos. A veces hay bacterias en el estómago, como la Helicobacter pylori, o parásitos, o virus que se han reactivado. Entonces, si tienes parásitos o bacterias patógenas en exceso, estas personas se van a beneficiar de un tratamiento adecuado para el microorganismo que haya sobrecrecido en su intestino. Otras veces es el estrés, que afecta a más actividad TH2, es decir, más aumento de histamina. A más estresado estamos, más histamina tienes el intestino. Y la gente lo va a identificar porque el exceso de histamina en tu cuerpo te va a dar gases y te va a dar ardor de estómago. Y las heces suelen ser pastosas o diarreicas, como
cagarse de miedo, las diarreas por antes de un examen o antes de un partido que es importante para ti. Entonces, todos hemos visto esta relación del primer cerebro con nuestro segundo cerebro. Así, cuando uno se siente hinchado de la barriga y que no se siente bien, está teniendo una grandísima oportunidad para poder poner orden en su vida, ya que su intestino, su segundo cerebro, le está diciendo que algo no lo hace suficientemente bien. Sí, lo entiendo. Y cuando hablamos de histamina, ¿no? Histamina también tiene algo que ver con alérgicas, ¿no? Con alergia. ¿Cómo va esto junto? Sí, o sea, al final la histamina no la podemos hacer desaparecer de nuestro cuerpo, es un neurotransmisor, una hormona. Entonces, cada vez que tú estás atenta, concentrada, fabricamos histamina en las neuronas histaminérgicas. En el intestino también ocurre lo mismo. Tenemos un montón de bacterias que fabrican histamina. Entonces, una parte de nuestra histamina viene de las bacterias, otra de alimentos que comemos, otra de los parásitos y los hongos que provocan que células inmunes como los mastocitos y los eosinófilos liberen histamina. Al final, tenemos histamina para parar un tren y no pasa nada. Tenemos dos rutas para eliminar esta hormona. Si la histamina que tú tienes en global la eliminas correctamente, no te pasará nada. Si tienes exceso de histamina dentro de tu cuerpo, porque fabricas mucha, o no la eliminas bien, luego se acumula la histamina en nuestro cuerpo. Vas a identificar que tienes histaminosis, exceso de histamina, porque cuando te pica un mosquito, te saldrá una gran marca roja. La histamina hace salir marcas rojas en la piel. También identificarás que tienes mucha histamina en tu cuerpo porque cuando te vayas a correr, cuando llegues, después de fabricar hormonas de estrés al hacer deporte, vas a llegar con la cara roja, más roja de la cara. Entonces, no todo el mundo se queda rojo cuando va a correr. Los que quedan más rojos tienen más cantidad de histamina en su cuerpo. ¿Por qué? Porque comen demasiada, porque tienen hongos, parásitos, tal vez el estrés, que también libera histamina, o demasiadas bacterias en su intestino, como el sobrecrecimiento bacteriano. Habrá que hacer un estudio personal, pero hay más histamina en tu cuerpo que la que eres capaz de eliminar. Luego, nosotros hacemos analíticas para ver cómo se elimina la histamina por una enzima que se llama DAO, diaminooxidasa. Es una enzima que tenemos en el intestino delgado que ayuda a eliminar histamina. Luego está otra enzima que se llama la metilación. Entonces hay gente que el DAO tiene una actividad baja y la histamina se nos acumula y empezamos a tener marcas rojas, dermatitis, eczemas, te queda rojo con facilidad, te rascas y tienes dermografismo y te quedan las marcas rojas enseguida, te duchas con agua caliente y te salen manchas o ronchas rojas, estás a punto de descubrir que tienes un exceso de histamina. Los síntomas que te van a ir acompañando son dolor de cabeza y migrañas, contracturas y dolores articulares, ardor de estómago, gases o diarrea a veces pastosas, dolor menstrual. La dismenorrea o dolor menstrual es por una contracción del útero y una no relajación, y esto tiene muchísimo que ver con la histamina. Y también a nivel respiratorio dan rinitis o conjuntivitis o mucosidad o bronquitis asmática. Entonces, para los eczemas y los urticarias y los picores te dan un antihistamínico. Para cuando tienes rinitis o estornudos te darán un antihistamínico. Cuando tienes ardor de estómago es posible que un día te den la ranitidina, otro antihistamínico. Entonces, podrías estar toda la vida tomando antihistamínicos químicos. Otros presumen porque dicen tomar un antihistamínico natural. Y yo siempre pregunto, ¿cuál diríais que lo hace mejor para reducir la histamina? ¿El que se toma químico o el que se toma natural? Y todo el mundo dice, natural, natural, el mejor es lo que hace natural. Y si nos tomamos un antihistamínico natural, estamos dando por supuesto que no hemos resolvido el origen por el cual tienes exceso de histamina. Entonces, hasta que no resuelvas la actividad del DAO correcta, la actividad de la metilación,
cada vez que tú comas alimentos con histamina, o que no resuelvas el sobrecrecimiento de bacterias en tu intestino, que ya se hace analíticas del aliento, o que no resuelvas lo de los parásitos, que lo comprobarás con una analítica de sangre porque los eosinófilos salen elevados, o de heces que verás los parásitos elevados. Entonces, hasta que no resuelvas toda esta circunstancia que te hace tener más histamina que la que eres capaz de eliminar, estos síntomas son los que te acompañan. Es curioso, dolor de cabeza, contracturas, gases o colon irritable, dolores de regla, tener más problemas de ansiedad. Mucha gente está diagnosticada con fibromialgia porque acumula todos estos síntomas típicos por no eliminar bien la histamina. Entonces, estamos comprendiendo, a medida que se van haciendo nuevos estudios científicos y nos dan herramientas con nuevas técnicas de biología molecular para estudiar nuestro intestino, estamos aprendiendo a resolver estas patologías que antes eran crónicas y que un fisioterapeuta o acupuntor o osteópata no podía calmar todos estos dolores porque el origen no está donde nosotros sentimos la molestia, sino en un problema metabólico. Entonces, creo necesario un trabajo interdisciplinar para que entre todos podamos resolver. En mi equipo tengo 6 nutricionistas. Tenemos un ginecólogo. El exceso de estrógenos, una hormona femenina, también nos provoca más cantidades de histamina. Por esta razón, las chicas con más estrógenos que los chicos, es más habitual que se corresponda con que tienen más problemas de colon irritable o fibromialgias o problemas de migraña que en los chicos. Porque los estrógenos favorecen que tengas más histamina en tu cuerpo. Entonces, si no la eliminas bien, a nivel de estudios epidemiológicos se ha visto que en el sexo femenino hay más cantidad de chicas entonces con más problemas de este tipo de enfermedades que en chicos. No es más fuerte, es que tienen más hormonas y hay que eliminarlas bien. ¿Y cómo identifica que una persona tiene un exceso de estrógenos, de las hormonas femeninas? ¿Cómo lo sabemos? Muy buena pregunta. Hemos identificado, las personas que nos están escuchando a lo mejor ya han visto que tienen exceso de histamina y no se habían ni preocupado, sencillamente se ponían una pomada con cortisona para el eczema, sencillamente se toman antihistamínicos en la primavera porque vienen las gramíneas, el polen, ¿no? Y acaban de descubrir que tienen un problema por resolver, porque si no van a tener problemas a distancia, no solamente alérgicos, ¿no? Y ahora viene cómo identificar que los estrógenos están en exceso y por lo tanto te llenan de histamina en tu cuerpo, porque los estrógenos hacen que hayan más células de mast, que son los que tienen dentro los gránulos de histamina, y cuanto más estrógenos, más liberación de histamina. Que no pasa nada si la eliminas bien, pero cuando tienen muchos estrógenos es una provocación para el DAO y la metilación, te van a llenar de histamina. Entonces, ¿cómo saber si tienen exceso de estrógenos? Primero explicamos los chicos, si quieres, que es más corto. Los chicos que tienen exceso de estrógenos, los síntomas típicos es que sudan y transpiran con más facilidad. Es decir, caminan un poco rápido y verás como enseguida empiezan a sudar de aquí o de la frente o que empiecen a sudar de la espalda. Los chicos con exceso de estrógenos transpiran, sudan con más facilidad. También los estrógenos hacen que se acumulen las grasas en las zonas de las mamas y de los muslos. Entonces, chicos con exceso de estrógenos acumulan más grasa en la zona de los pechos, alrededor de la areola, también en los muslos y las caderas. Otro síntoma es que es más fácil que tengan problemas de hemorroides y de varicocele, que son los varices en los testículos. Estos chicos que tienen exceso de estrógenos van a tener más facilidad de tener todas las patologías por exceso de histamina. Cuando veo a un chico con un poco de sobrepeso, con caderas y grasa acumulada en los pechos, lo primero que le pregunto es, ¿estás operado de hemorroides ya? ¿Estás operado de los varices en los testículos? Y me dicen, ¿pero qué dices? ¿Por qué me preguntas esto? Acabamos de llegar y no tendrías que preguntarme estas cosas, ¿no? Y yo les digo, veo que acumulas estrógenos y hace que tengas más histamina. Entonces, me vienes a consultar por tus dolores crónicos y contracturas, o por tus migrañas o dolores de cabeza, o tal vez por tus gases y problemas de colon irritable o dolor de estómago. Entonces, da mucha confianza cuando alguien
te describe lo que probablemente me vaya a consultar. Ujú, ujú, Cuando alguien me está mostrando que tiene exceso de estrógenos y luego yo le estoy explicando esto y empieza a quedar rojo ujú, de aquí, es decir, el estrés que le provoco expresamente para provocar una situación incómoda para él, si tienes exceso de histamina, vas a ponerte rojo. Si no, no. Porque ujú, las hormonas de estrés hacen que se libere más histamina. Entonces, muchas veces provoco cariñosamente a los pacientes para comprobar si esta situación incómoda en una primera visita que le entro así de golpe, ujú, hace que se quede rojo. Porque uno puede sentir vergüenza o sentirse incómodo, pero no todo se pone en rojo con el mismo sentimiento. ujú, La histamina condiciona esto. Y el que tiene muchos estrógenos, esto le ocurre, ¿no? ujú, Y las chicas están esperando. Bueno, y a nosotros no nos dice cómo identificamos si tenemos exceso de estrógenos. En los chicos yo lo identifico de esta forma. ujú, Si no lo arreglan, estos chicos con exceso de estrógenos tendrán un riesgo a tener estas enfermedades. El cáncer de próstata y el cáncer de colon se relaciona con exceso de estrógenos. Los problemas de ansiedad o fobias también. Por esta razón es mucho más habitual encontrarse en las chicas que suelen tener más problemas de estrógenos que los chicos, problemas de ansiedad o fobias. ¿Fobia a qué? A lo que sea, a las lagartijas, a las serpientes, a estar encerrado, a llevar el coche solo, a miedos. Los miedos es por un exceso de hormonas de estrés. Y resulta que los estrógenos, otra cosa que hacen es estimular el hipotálamo para que fabrique corticotropin releasing hormone, una hormona liberadora de cortisol. Entonces, es normal, si tienes exceso de estrógenos, que también me vengas a consultar que necesitas ayuda para la ansiedad o las fobias. ujú, Con el psicólogo, con el psiquiatra, con cosas naturales, hay que reducir los estrógenos, ir al origen del problema muchas veces. ujú, Las chicas que tienen exceso de estrógenos lo van a identificar porque los estrógenos, que una de las funciones importantes es hidratar la mucosa de la piel, hidratan los ojos, la piel, la mucosa vaginal. Por eso con la menopausia, cuando los estrógenos están bajos, nos encontramos con ojos secos, piel seca, vagina seca. ujú, Entonces, cuando hay exceso de estrógenos, hay más flujo vaginal. Entonces, las chicas con exceso de estrógenos van a saberlo porque tendrán más flujo vaginal. Los días del flujo normal, que es a medio del ciclo, del día 10 al 14, estos días hay más flujo vaginal, son los días del salva-slip. Solamente son 4 días. La chica que tiene exceso de estrógenos tiene mucho más flujo, o sea, muchos más días con flujo. ujú, Y esto no sería normal. Otro síntoma muy típico es tener dolor menstrual o el síndrome premenstrual. El tener dolor delante del útero, dolor en las lumbares, dolor en las piernas, en las 2 rodillas, los días previos a tener la regla, o anímicamente estar más sensible, irritable, con ganas de llorar o de chillar. ujú, Estos son típicos síntomas de que hay exceso de estrógenos. Otro síntoma, que si no arreglas esto, es que tengas quistes en el útero, miomas, endometriosis, mamas fibroquísticas, o que tengas estreñimiento durante todo el mes, pero con el sangrado menstrual ujú, evacúes perfectamente. Muchas chicas que dicen, ostras, ¿qué me puedes dar para ir de vientre? Que no cago bien. ujú, Y yo digo, ¿cómo no cagas bien? Te pasas durante todo el mes yendo de vientre cada 2 o 3 días y tomándote kiwis, magnesio o laxantes químicos para intentar solucionar este problema de tu día a día. Pero sin embargo, te das cuenta que con el sangrado menstrual, es decir, cuando los estrógenos están muy bajos, ujú, estos 6 días de sangrado, te das cuenta que evacúas correctamente. Era el mismo intestino, eras tú misma y el mismo intestino y ahora resulta que vas bien de vientre. Muchísimo mejor que los otros días que buscabas cosas para aliviarte. ujú, Esto es por los estrógenos. No es un problema intestinal, es un problema hormonal. ujú, Hay que reducir los estrógenos porque si no, también tienes un riesgo a padecer exceso de histamina. Es decir, estas chicas con dolores menstruales son las mismas que suelen venir por dolores de cabeza, contracturas, estar más cansado, problemas del colon irritable, las alergias,
presión arterial baja. Los estrógenos, tanto en chicos como en chicas, hace que nos engordemos con más facilidad. Dan más retención de líquidos y que más retención de líquidos, perdón, es más de esto. Dan más retención de líquidos y que la lipólisis sea más lenta, es decir, cuesta más adelgazar. Entonces yo siempre digo, si eres chico, si eres chica, ya tienes unos cuantos síntomas a los cuales cogerte para intentar sumar cosas a reducir los estrógenos. Mientras te queden las marcas del anillo o las marcas del calcetín, sabes que la retención de líquidos todavía la tienes y tendrás que seguir trabajando. Si eres chica y tienes dolor menstrual al siguiente mes, sabes que estás suspendida. Tendrás que hacer más cosas bien que las que has hecho este mes. Si eres chico y te das cuenta que todavía acumulas grasa en la zona de la pelvis, o tienes los hemorroides que todavía están cabreados, o grasa acumulada aquí, o sudas con facilidad, también sabes que no has hecho suficientemente lo que debes hacer para producir estrógenos. También hay una cosa muy curiosa que dijiste en una ponencia, con la mano, ¿no? Con los dedos. Pero eso para testosterona, ¿no? Cuando tenemos o cuéntanos tú, el cuarto dedo más largo, ¿no? Tenemos más testosterona. Sí. Yo lo tengo el segundo más largo. Exactamente. Hay este parámetro biológico en el cual se mira la longitud del... A ver si se ve bien. Sí, la se longitud ve. del segundo y del cuarto dedo. De forma que el que tiene el segundo dedo más largo que el cuarto es señal que tiene más actividad de los receptores de estrógenos. Es más femenino-femenina. Y el que tiene el cuarto dedo más largo que el segundo, se sabe que es más masculino o masculina. Este parámetro biológico lo han descubierto, han aparecido en 2018 los primeros estudios como una revisión sistemática y un metaanálisis, que son estudios ya muy fiables, por tanta cantidad de acumulación de estudios que nos informan de lo que ahora voy a explicar. Si en el primer trimestre de embarazo, entre la 8ª y 12ª semana de gestación, tú o yo, cuando estamos aquí dentro, estamos expuestos a más tóxicos con actividad estrogénica, como los parabenes, los ftalatos o el BPA, el bifenol A, estos tóxicos con actividad estrogénica harán que tú, como chica, o yo, como chico, tengamos más actividad de estrógenos. Y esto se mantiene en esta vida intrauterina del primer trimestre, pero también en la infancia y en toda la época fértil y también con el envejecimiento. Es una ventana de nuestra vida en la cual podemos influenciar para el resto de nuestras vidas. Si tú y yo tenemos el segundo... Yo, por ejemplo, soy chico. No sé si hacía falta aclarar esto. Y vemos que tengo el segundo dedo pues más largo que el cuarto, prácticamente más largo. Es decir, yo soy un chico con más actividad estrogénica. Es decir, si me engordara lo haría más de la zona de las mamas, de las caderas, de los muslos. Y tengo tendencia, si no me cuido, a tener más problemas cardiovasculares, como los hemorroides y varicinos césticos, un riesgo aumentado de tener un infarto o un ictus joven. Por lo tanto, intento hacer lo mismo que una chica con dolor de regla, porque tengo tendencia a tener más actividad estrogénica, porque durante el primer trimestre de embarazo, mi mamá es probable que estuviera expuesta a más tóxicos con actividad estrogénica, tóxicos ambientales. Por esta razón, el primer trimestre de embarazo es importante, o sea, es siempre importante vigilarlo, pero sobre todo en el primer trimestre no te pongas cremas con parabenes, maquillaje con parabenes y con triclosan. Los ftalatos y el BPA que están en los plásticos, el ftalatos es lo que hace que el plástico quede blando. Por ejemplo, los Invisaligns, los aparatos de plástico que se meten en la boca para mover el paladar, para mover los dientes en lugar de la ortodoncia. Todo plástico. Hay gente que los utiliza ecológicos, sin tóxicos, otros que utilizan estos plásticos para mover dientes, que van bien para que estéticamente te queden bonitos, pero que llevan talatos. Los talatos y el BPA tienen actividad hormonal.
Hay muchas niñas que empiezan con estos aparatos, jovencitas, y al cabo de medio año de ponérselos en la boca empiezan a salirle el botón mamario y les aparece la regla mucho más antes, precoz de lo normal. Esto no nos interesa. Pero, ¿por qué lo decía? Porque las mamas que no están expuestas a hormonas, en el primer trimestre de embarazo hay una mayor fabricación de testosterona. Entonces, los niños o niñas, es decir, tanto tú como yo, cuando estamos en el vientre materno, si estamos más expuestos a más hormonas masculinas, el cuarto dedo queda más largo que el segundo. Entonces queda así. Y ya sabemos que tendremos más hormonas masculinas. El receptor de andrógenos está más activo en la gente que tiene el cuarto dedo más largo que el segundo. ¿Y esto es malo? No, no es malo. Serán más masculinos o más masculinas. Estas chicas con el cuarto dedo más largos tendrán tendencia a ser más masculinas. La piel la tendrán más grasa. Dirán que si no eliminan bien estas hormonas masculinas que fabrican en más cantidad, tendrán tendencia a tener un tipo de patología concreta por exceso de hormonas masculinas. Por ejemplo, ovarios poliquísticos y problemas de fertilidad. ¡Ay, es verdad que lo dices! Tengo problemas de regularidad con la regla y ahora me miro los dedos y tengo el cuarto dedo más largo. ¿Entonces es culpa de mi madre? No, no es culpa de tu madre. Tú tienes muchas hormonas masculinas que las fabricas demasiado, condicionado por lo que te ocurrió en el primer trimestre de embarazo, pero si tú ayudas a que no se acumulen las hormonas masculinas, que fabricas más, no pasa nada. Entonces, ovarios poliquísticos es un síntoma típico de chicas que acumulan hormonas masculinas, típico, las que tienen el cuarto dedo más largo que el segundo. Otras el acné o la piel grasa, el pelo graso, el hirsutismo o vello corporal, aquí en los brazos, en las piernas. Las chicas dicen, pues sí, pero esto lo tengo de toda la vida. Y yo sí, te lo estoy explicando, es de toda la vida. No, el exceso de hormonas masculinas no lo resolverás con depilación láser y el tratamiento del Rakutan para el acné y el champú para cabello graso que utilizas desde toda la vida también. Necesitamos hacer más cosas para que no se acumulen las hormonas masculinas. En los chicos, el exceso de hormonas masculinas les favorece la fertilidad. Se han visto que los chicos con más hormonas masculinas tienen los testículos más grandes, tienen más cantidad de espermatozoides y más móviles, y también el pene en erección más grandes. La madre que los parió. Entonces, esto favorece a los chicos con más hormonas masculinas. Las chicas y los chicos con más hormonas masculinas suelen ser mejores deportistas. Difícilmente tengan problemas de migrañas, de ansiedad o de depresión. Esto es típico de los que somos más femeninos, que tenemos más tendencia por los estrógenos a fabricar más corticotropin releasing hormone en el hipotálamo, como decíamos antes, y nos favorece fabricar más hormonas de estrés. Entonces, los que tienen el cuarto dedo más largo que el segundo, más masculinos, están protegidos. Hay más estudios en chicas que en chicos en este caso. Están las chicas masculinas que tienen tendencia a tener estas patologías que hemos dicho, acné, piel grasa, ovarios poliquísticos, debilidad del pelo de esta zona central y cabello graso. Esto es típico de chicas masculinas, pero estas más masculinas no suelen tener ni migrañas, ni problemas de ansiedad, ni problemas de nerviosismo. Están favorecidas en este caso, ¿no? Muy interesante. Muy interesante, sí, sí. Ahora todo el mundo tiene que mirar sus dedos a ver cómo está. Vale. Es necesario. Una vez Sí. yo tengo más hormonas, se me ponen los pelos de punta solo de oírte. Yo tengo más hormonas femeninas. ¿Esto es malo? No, no es malo. Soy más femenino. A nivel de la memoria, los estrógenos nos ayudan a tener un sistema inmune de la microglía con menos inflamaciones. Me favorece a fabricar más serotonina, a tener mejor memoria, típico de las chicas. Hay más chicas universitarias que chicos. Entonces, los que tenemos estrógenos, se nos dan bien las cosas de pensar, de preocuparse, de memorizar. En cambio, las hormonas masculinas tendrás más aptitud para arriesgar, crear, no preocuparte tanto por las cosas y tomar decisiones.
Entonces, no es malo tener ni más estrógenos ni más testosterona, porque si tienes más estrógenos, como yo, o más testosterona, como el que tiene el cuarto dedo más largo que el segundo, si las eliminas bien, no tienes por qué tener ninguna patología. Pero esto condiciona en los primeros años de vida el desarrollo de las redes, de las conexiones neuronales. Se ha visto que el segundo dedo más largo que el segundo, más estrógenos, condiciona unas conexiones cerebrales diferentes. Entonces, hace que la conducta y el carácter de estos chicos o chicas femeninos sea diferente. Es más fácil que escuchen música romántica y que no sean un deportista de élite por ser más femeninos, por ejemplo, ¿no? Es más fácil, los estrógenos aumentan la inmunidad, la actividad del sistema inmune. Es más fácil que el femenino, como los que tienen el segundo dedo más largo que el segundo, que el chico o chica femenina tenga enfermedades autoinmunes por demasiada actividad de los linfocitos T y B si tienes exceso de estrógenos, que no los chicos o chicas masculinas. Es raro encontrar gente con el cuarto dedo más largo que el segundo con enfermedades autoinmunes, es decir, con pocos estrógenos. Fabrican menos cantidad de linfocitos T y B. Nos puede también enseñar un poco cómo cuidamos, ¿no? Cuando yo sé que tengo más estrógenos, entonces tengo que cuidarme un poco más, un poco diferente, ¿no? Como, por ejemplo, cuidar la mucosa intestinal y cómo tener un equilibrio. A lo mejor tengo que ser más atenta, ¿no? También me enseña así. Sí, una vez hemos puesto atención y nos hemos dado cuenta a que tienes exceso de estrógenos, yo digo, bueno, pues tenemos que sumar más cosas para poderlos eliminar, ¿no? Los estrógenos, primero necesitamos, como hablábamos también de la histamina, los estrógenos que tienes en tu cuerpo, estos los tienes que eliminar, si no, tendremos estos síntomas. Lo primero que hay que hacer es no añadir más estrógenos a los que uno fabrica. Por lo tanto, hay alimentos que tienen gran cantidad de estrógenos, como son el alcohol, la carne de animales grandes que tienen más estrógenos, como sería el jabalí, el cerdo, la ternera, y luego ya vienen los pequeñitos. Todos los animales tienen estrógenos. Tú tienes estrógenos, yo tengo estrógenos, y los animales que comemos tienen estrógenos. Entonces, cuanto más grandes son, más cantidad de estrógenos. Hay gente que toma lácteos derivados de la vaca y es un animal que también lleva estrógenos. ¿Es malo? Lleva estrógenos. Yo no digo que sea malo. A lo mejor tú no tienes ningún problema hormonal, te tomas un café con leche cada día, te tomas queso de vaca todos los días y te tomas yogures todos los días y te encuentras estupendamente. Sobre todo cuando son fermentados, que tienen efectos beneficiosos para el intestino, los fermentados. Entonces, si identificas que tienes exceso de estrógenos, una cosa buena que puedes hacer es reducir drásticamente el consumo de estas carnes rojas, embutidos y los lácteos y derivados lácteos de origen bovino. La oveja y la cabra también tienen, pero son más pequeñitos y llevan menos estrógenos y menos factores de crecimiento de la insulina. Entonces, no nos cargan con tanta cantidad de estrógenos y actividad estrogénica. Una vez tienes menos estrógenos, solo tendríamos que ir en cuidado de no añadir estrógenos de los tóxicos ambientales. Si cada día te pones cremas hidratantes antes de ir a dormir, que no lleve parabenes. Si cada día te limpias los dientes, que no lleve triclosan o pasta dental normal. Sobre todo si te sangran las encías y te limpias con pasta dental con tóxicos. Parece una tontería, pero si tú tuvieras un corte en la piel que te sangrara todos los días, yo creo que nos preocuparíamos a ponernos la tirita y a que nos infectara. En cambio, hay mucha gente que le sangra las encías todos los días cuando se limpia los dientes y no se ha preocupado nunca. Ni con qué se limpia los dientes, que a lo mejor lleva tóxicos y se absorben más rápidamente hacia la sangre y hacen aumentar los estrógenos. Entonces, son cosas muy evidentes, ¿no? Sí. Una vez... El alcohol también es muy interesante. Uno aguanta mucho, el otro no aguanta nada, ¿no? La diferencia de persona también. ¿Cómo dices? El alcohol, que es muy diferente también. Que uno puede beber mucho, el otro no.
Exactamente. O sea, yo que tengo tendencia a fabricar más estrógenos, si bebo alcohol, es decir, añado más estrógenos en mi cuerpo, me engordaré, retendré más líquidos con más facilidad que otras personas, porque yo ya soy más estrogénico, digamos, ¿no? Entonces, la cantidad de vino que necesitamos es menos de 100 mililitros al día. Con más de 100 mililitros, es decir, de un vaso, son más o menos esto, es muy poquito. 100 mililitros y aumentan un 20% los estrógenos de nuestro cuerpo. Si tomas 2 vasitos de vino al día, pensando que esto va bien para el corazón, tal como he oído, yo diría, bueno, puede ser un protector cardiovascular el vino, pero también te vas a añadir estrógenos. Si tú tienes problemas de estrógenos, a lo mejor tendrás que utilizar otro sistema para proteger el corazón que no sea el vino. Si empiezas a hacer deporte, también es cardioprotector y no añades el factor del alcohol, ¿no? Luego, estos estrógenos que tenemos, al final hay que eliminarlos, ¿no? Intentaremos no estar expuestos a tóxicos, yo, por ejemplo, yo no tengo a personas veganas con problemas de estrógenos. O sea, comen alimentos que les vayan al intestino y no comen ni carne ni derivados lácteos. Entonces, las personas veganas, yo no tengo ningún paciente con cáncer de mama, no tengo ningún paciente con problemas de dolores crónicos ni problemas de ansiedad. Es muy difícil tener problemas de estrógenos cuando no comes ningún estrógeno y haces una dieta muy vegana que favorece los bichos buenos, ¿no? Del intestino, la microbiota. Entonces, estos son los que tienes que eliminar. Se eliminan por el hígado y una vez se han eliminado por el hígado, llegan al intestino. Y una vez llegan al intestino, se eliminan por las heces. Entonces, podríamos ahora alargarnos mucho porque la conferencia que tengo sobre los estrógenos la hago en el teatro con vídeos en 3D que se ven como los enzimas de hígado, metilación, sulfatación, glucuronización, eliminan los estrógenos por estas 3 rutas. Y una vez se han eliminado esas 3 rutas, una parte se elimina por la orina, otras llegan por la bilis al intestino. Y luego, los estrógenos cuando llegan al intestino se pueden eliminar por las heces o puede ser que se reabsorban en el intestino. Vamos primero por el hígado. Para no entrar específicamente dónde fallas, si tienes exceso de estrógenos, para no entrar ahora directamente por dónde fallas, en qué ruta, si la metilación, sulfatación o glucuronización, hay cosas en general que puedes hacer para ayudar a que los 3 vayan más rápido, que es estimulando un gen que se llama NRF2. El NRF2, cuando lo estimulamos, hace que estos enzimas de la segunda fase de hígado que eliminan estrógenos vayan más rápido. Entonces, una de las cosas que mejor van para estimular este gen son las crucíferas, sobre todo el sulforafano. Está en dosis muy elevadas en el brócoli y en las coles, sobre todo en el germinado de brócoli. Entonces, si nosotros empezamos a comer crucíferas, vas a ser más veloz eliminando estrógenos y, por lo tanto, quitando dolores de regla, deshinchándote, adelgazándote, mejorando la estabilidad anímica. Si eres chico, los hemorroides te van a mejorar, dejarás de sudar, el anillo ya no te quedará marcado. Si tienes enfermedades autoinmunes, puede ser que enseguida notes que las inflamaciones van bajando. La cuestión es comer crucíferas. El que más, el brócoli. Si lo hierves, hay que ser menos de 3-4 minutos hervido, porque si no, los principios activos los perdemos. Si lo comes germinado, lo comes en la forma más concentrada, es la mejor. Entonces, poner en las ensaladas germinados de brócoli, por ejemplo, puede ser una muy buena idea. Las coles de Bruselas, coliflor, col lombarda, el chucrut, que es la col fermentada, el kimchi, que es la col coreana fermentada, son unos animales. Se han hecho estudios con estos alimentos ecológicos, se han hecho estudios con el chucrut no ecológico, es decir, con disruptores hormonales con actividad estrogénica. Es decir, te voy a dar el chucrut que reduce los estrógenos, pero con tóxicos que los aumentan. A ver qué pasa. Te voy a dar chucrut ecológico que no lleva tóxicos. A ver qué pasa. Y te voy a dar el suplemento de sulforafano. A ver qué pasa. Vieron que la actividad estrogénica mejoraba con todos. Con el del suplemento, con el chucrut ecológico que no llevaba
tóxicos con estrógenos y el que querían provocar para ver si era tan importante comer ecológico, vieron que el chucrut, aunque no era ecológico, es decir, que llevaba químicos hormonales, ayudaba a reducir los estrógenos. Entonces, fue un estudio que me hizo también reflexionar, ¿no? Porque es bueno no comer tóxicos, evidentemente, y es sano comer ecológico, pero es muy importante elegir bien los alimentos que te ayudan a eliminar los tóxicos, ¿no? Que son estas crucíferas, que ayudan también a eliminar estrógeno. Entonces, utiliza estos alimentos, que son los más potentes, crucíferas. Entraría también los berros, que en catalán se llaman creixens, los berros. Aquí también entraría la rúcula, los rábanos, la chiribía, los nabos, el wasabi. Todos estos son crucíferas. Hay gente que dice, pues yo como ensaladas todos los días y yo sigo teniendo dolores de regla. Como ensaladas con tomate, cebolla, aceitunas, maíz, lechuga. Y yo digo, tantas, no has acertado ni una. Hemos dicho que interesaban este tipo de verduras como la rúcula, los berros, los nabos, los rábanos que ayudan a eliminar estrógeno, o la col lombarda. Y en la ensalada que habrías podido elegir estos buenos, has elegido el pimiento, el tomate, la lechuga, las aceitunas y el maíz, que ya están bien, pero estos no saben eliminar estrógeno. Entonces, intenta ayudar a eliminar estrógenos con estos alimentos para estimular este gen que acelera y hace que vayas más rápido. Luego viene el intestino. Es el segundo gran protagonista. Si el intestino está bien, vas a terminar eliminando bien estos estrógenos que han pasado por el hígado. Sin embargo, si tienes un intestino con disbiosis, es decir, un desequilibrio de las bacterias intestinales, los estrógenos que vienen sulfatados, los estrógenos que vienen metilados o los estrógenos que vienen glucuronizados, es decir, los que han pasado por el hígado, llegan por el intestino delgado a través de la bilis, llegan al colon y cuando llegan al colon justo al final para ser eliminados hay unas enzimas que se llaman sulfatasas, beta-glucuronidasas, hidroxiesteroide hidrogenasas, que estos son enzimas que te pueden boicotear los estrógenos que vienen metilados, sulfatados y gluconizados. ¿Y qué pasa? Que si cuando están a punto de eliminarse por las heces, están estas bacterias que fabrican estas enzimas en demasiada cantidad, hace que estos estrógenos se reabsorban. Se reabsorban por el intestino, por la circulación enterohepática y lleguen al hígado. Y el hígado, que se mira los estrógenos, le dice, ¿qué haces otra vez aquí? Hace un momento te desintoxiqué, te envié al intestino para poder eliminarlo de nuestro organismo y ya vuelves a estar aquí. ¿Qué haces aquí, estrógeno, de nuevo? Y los estrógenos dicen, ¿sabes qué pasa? Pasaba por el colon y me he encontrado las sulfatasas. Me han desconjugado de los enlaces con el sulfato y la glucuronidasa me ha desconjugado del ácido glucurónico y ahora los estrógenos se han reabsorbido. Y el hígado dirá, pues tendremos que arreglar el intestino porque con tantos estrógenos yo no voy a poder ayudarte a quitarte la ansiedad, ni los dolores crónicos, ni problemas de sobrepeso. Necesitaremos que se puedan eliminar finalmente los estrógenos arreglando el intestino. Entonces, al final, el intestino puede ser nuestro gran amigo, nuestro gran aliado, o el que boicotee un buen trabajo del hígado y que reabsorbamos tóxicos, reabsorbamos hormonas. Así, el que caga mal, el que tiene la microbiota alterada, el que tiene demasiados gases sin olor o demasiados gases malolientes, como el de huevo podrido, sabe que tendrá un desequilibrio de las bacterias. Hay que tener gases de los dos tipos, con olor, sin olor. Y las heces tienen que tener forma alargada, como un churro, y hundirse. Entonces, todos necesitamos un estudio personalizado para ver si está bien la microbiota, pero a nivel funcional, los gases y la forma de las heces nos ayuda a ver si lo nuestro está funcionando correctamente o no. Así es habitual que la gente que tiene colon irritable o estreñimiento, o muchos gases de un tipo o muchos gases de otro tipo, pues sean los mismos que tienen problemas hormonales, porque estas hormonas se reabsorben y suelen ser pacientes que creen tener problemas crónicos.
por dolores articulares crónicos, dolores de regla crónicos, la piel grasa de forma crónica y se toman anticonceptivos o antiinflamatorios o pastillas para las migrañas porque les dijeron que lo suyo era crónico. Y yo siempre les digo, pues tienes razón, si no lo arreglas, juro que será crónico. Y mientras estés vivo, puedes arreglarlo. Pero también, mientras estés vivo, se puede alargar hasta el último día. Entonces, se puede cronificar cuando no encontramos el mecanismo por el cual se desencadenan estos problemas, ¿no? Estas se les llaman estroboloma. Es una nomenclatura. Eso quería preguntar ahora. Sí, cuéntanos el concepto. Sí, el estroboloma son una serie de bacterias de intestino, es decir, es una parte de nuestro microbioma que fabrica unos enzimas que ayudan a reabsorber estrógenos. Si hay pocas bacterias de estas, reabsorberás pocos estrógenos. Si hay muchas bacterias con actividad sulfatasa, beta-glucuronidasa, si tienes exceso de estas bacterias, absorberás más estrógenos. Alguien que tiene exceso de estrógenos, por los síntomas que tú has identificado en chica y yo he identificado en chico, no nos interesa tener muchas de estas bacterias. Entonces, está bien muchas veces dar antibióticos naturales y regular el pH del colon. Esto se sabe con analítica de heces. Pero la gente que tiene exceso de estrógenos habitualmente se puede beneficiar de tomar probióticos o alimentos fermentados y alimentos prebióticos, es decir, fibra que no se puede digerir y se fermenta en el colon. Entonces esto suele beneficiar a muchísima gente, excepto a los que tienen demasiadas bacterias. Estos enseguida lo ven, se toman fermentados, se toman un probiótico y nada más de tomar quesos o té kombucha o chucrut, se quedan hinchados como si estuvieran embarazados de 3 meses. La gente que la fibra y los fermentados la hinchan, estos es posible que tengan un sobrecrecimiento de bacterias, no les interesará tomar probióticos ni prebióticos. Se dan otro tipo de tratamiento, pero para regular los estrógenos necesitamos regular las bacterias de intestino, que son lo que llamamos estroboloma, ¿no? Tan importantes. Una pregunta, por ejemplo, con mis niños, cuando tenían una diarrea, como muchas veces tienen una diarrea, como son pequeños, tienen 3 y 5 años, yo le doy después un probiótico para recuperar el gastrointestinal. Bueno, si la diarrea era provocada por una bacteria y le has dado antibiótico, ya sabemos que después de tomar antibióticos, la diversidad de bacterias en el intestino, algo muy necesario para todos nosotros, pues se empeora y por lo tanto está muy bien indicado de tomar probióticos que lleven diversidad de bacterias, que es lo que tiene tendencia a disminuir. Es interesante esto que me explicas, porque esto del estroboloma se ha visto que si tú y yo tomamos isoflavonas, como si tomamos, por ejemplo, soja, o si tomamos lino, o sésamo, o el kuzu, cuando tomamos alimentos con actividad estrogénica, tú podrías ser que te beneficiase para los sofocos que aparecen en la menopausia, para los restreñimientos de la menopausia, para el insomnio de la menopausia, para los despistes de la menopausia. Cuando te faltan estrógenos, tú podrías tomarte estrógenos naturales. Y no todo el mundo le quitan. Yo sí te doy un suplemento de isoflavonas y comes más isoflavonas a través de la dieta. Hay personas que haciendo esto les mejora los sofocos, el insomnio, los problemas de estreñimiento, el estado más depresivo, y les mejora todo esto al mejorar los niveles de estrógenos. Otras personas con los mismos síntomas tomando lo mismo no les funciona. En el estroboloma hay unas bacterias que por eso nos ayudan con los estrógenos, que convierten las isoflavonas, es decir, la geneistina y la taiceína, en metabolitos pequeños con actividad hormonal, que se llaman equol. Entonces, hay personas que son equol producers, porque coman isoflavonas y el intestino lo tienen bien y fabrican equol. Por lo tanto, tiene actividad hormonal femenina sana, mejorando los síntomas de la menopausia.
Hay otras personas que toman los mismos alimentos y los mismos suplementos y tienen la microbiota alterada. Y por lo tanto, cagan mal, tienen un desequilibrio de los gases. Si tienen la microbiota alterada, a pesar de comer alimentos con genestina y laiceína, no fabricarán E. coli, que es lo que fabrican los metabolitos con nuestras bacterias. Por lo tanto, hay personas que toman lo mismo y no fabrican E. coli. Son los E. coli non-producers. Y por lo tanto, a pesar de tomar suplementos y comer así, no mejoran estos síntomas de la menopausia, porque no tiene actividad hormonal. Cuando uno toma antibiótico y se carga estas bacterias intestinales, no solamente te cargas las bacterias y todo lo que implica a través del sistema inmunológico y el sistema emocional, sino que esto impide que cuando tú comas lino, sésamo y legumbres que tendrían actividad hormonal, como se ha visto en estudios in vitro, pues en tu cuerpo tardas aproximadamente entre 15 y 16 meses en volver a fabricar lo normal, que tiene efectos protectores para nuestro cuerpo. Es decir, que si eliminas las bacterias que hacen que las isoflavonas y los polifenoles de otros tipos que vienen de la dieta se podrían convertir en los metabolitos activos, sin estas bacterias no vas a tener los metabolitos activos, a pesar de comer completamente sano y hacer una dieta sana. Hay mucha gente que toma antibióticos durante 15 días, por ejemplo, por una muela, por una otitis, por las bacterias del estómago, por lo que sea. Y al cabo de un año se da cuenta que durante aquel año se ha engordado 3 kilos, sin cambiar nada absolutamente de la dieta. Si tú no tienes diversidad bacteriana, estos efectos protectores que fabricamos todos en el intestino, si la microbiota está bien al introducir estos alimentos, si no los fabricas, te vas a encontrar con problemas. Por esta razón, es tan importante cuando alguien necesita tomar antibióticos por lo que sea, volver a recuperar la flora intestinal. Para recuperar las bacterias perdidas y para recuperar los metabolitos que perderías y no fabricarías en casi 2 años. Sí, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Pues sí. Vamos a hablar ahora un poco del deporte. ¿Qué recomiendas a tus pacientes? ¿Qué tipo de deporte lo recomiendas? Para estar sano. Si es un paciente deportista, si es un deportista de élite y me dice, ¿qué puedo hacer con la alimentación? Porque a mí me gusta hacer deporte de alta intensidad o de larga duración, porque haces un triatleta o haces duatlons o hacen carreras de largas distancias. Cuando haces deporte de alta intensidad o de larga duración, esto ya se ha visto que, por un lado, hay una hiperemia, o sea, hay más irrigación de sangre en los músculos, en los pulmones y en el corazón. Por lo tanto, hay una fuga grande de sangre y nutrientes a nivel digestivo. Por lo tanto, estas personas que hacen este tipo de deporte tienen menos irrigación sanguínea en el aparato digestivo y si no tienen bien su intestino, son los primeros en notar problemas. Seguro que habrás oído hablar de que la mayoría de maratonianos abandonan no por rampas, no por esguinces ni dolores de rodilla, abandonan por problemas digestivos, o por gastritis, o por vómitos, o por cólicos a nivel intestinal. Entonces, un deportista de élite de larga distancia o alta intensidad tendrá que cuidar más al intestino, porque una de las cosas que ocurren es que hay más inflamaciones en el intestino y menos irrigación de sangre en el intestino. Entonces, si no está bien tu intestino, estas circunstancias que son desfavorecedoras, por lo tanto, no es sano para tu intestino hacer este tipo de deporte, tú te lo tendrás que currar más, porque si no comes alimentos fermentados, ni fibra soluble o almidón resistente, que son los prebióticos que ayudan al intestino, las inflamaciones y la falta de irrigación de sangre que ocurre en este tipo de deporte, pues van a desequilibrar con más facilidad este intestino. En cambio, cuando hacemos ejercicio aeróbico, se ha visto que con solamente hacerlo a media hora, 6 días a la semana, durante 2 meses, esto que tampoco es tanto, media horita cada día de andar, o hacer footing, o nadar, o ir en bicicleta, esto ya se ha visto
que mejora la diversidad de bacterias y hace aumentar unas bacterias como el Faecalibacterium browniensis o la Kermansia, que son bacterias muconutritivas que se relacionan con que nos protegen para las inflamaciones, para no padecer sobrepeso. Entonces, ¿tú podrías tomar probióticos para mejorar la diversidad bacteriana? Sí, pero también podrías hacer deporte y mejoras igualmente la diversidad bacteriana sin tomarte pastillas ni alimentos fermentados. Hay gente que hace muy bien el tema alimentados y no hace nada de deporte. Otros hacen mucho deporte y comen muy mal. Y tal vez los dos se encuentran bien del intestino. Entonces, cada uno puede hacer lo que quiera. Hay gente que dice, pues prefiero relajarme con la dieta y no estar tan pendiente si hoy he tomado un yogur, si hace días que no me tomo el kéfir, si hace días que no me tomo el té kombucha, si el miso o los yogures de soja se me están olvidando últimamente. Hay gente que lo hace muy bien, otros que lo hacen de vez en cuando. Yo siempre diría, suma un poco de lo que sabes que va bien alimentario y a nivel de deporte intenta sumar un poco también, porque así el día que no comas bien y haces deporte, pues tal vez estás mejorando esta diversidad bacteriana que a todos nos interesa, ¿no? Entonces, el deporte aeróbico sin buscar la intensidad ni larga duración, a nivel de la microbiota ya se sabe que mejora. Si buscamos intensidad y aumenta la noradrenalina, una hormona de estrés, hemos visto que en el intestino hay bacterias que tienen receptores de noradrenalina. Entonces, si tú pasas estrés emocional o tienes más noradrenalina por hacer mucho deporte de alta intensidad, la noradrenalina hace aumentar las bacterias que tienen estos receptores de noradrenalina, como por ejemplo la E. coli. La E. coli, la Escherichia coli, que es una bacteria que genera inflamaciones cuando está en exceso o infecciones de orina cuando la tenemos demasiado elevada, infecciones por E. coli, pues esta bacteria es típica que esté elevada en los deportistas o en la gente que pasa estrés, porque la noradrenalina activa los receptores de esta bacteria que prolifera con más cantidad. Entonces, hacer mucho deporte o en los grandes deportistas, esta bacteria suele estar más elevada de lo normal. ¿Y esto es malo? No es lo normal. Pero si tú no tienes bien el resto de la microbiota, esta bacteria puede generar una inflamación y una infección de orina o dar problemas intestinales, ¿no? Entonces, todos debemos de cuidar nuestro intestino. Los que están más expuestos a estrés emocional o físico, pues lo deberán de cuidar más porque favorecen que crezca otro tipo de microbiota que no es la que nos interesa. Pues sí, gracias. ¿Y cómo trabajas en tu consulta? ¿Cómo son tus pasos diagnósticos cuando viene un paciente a tu consulta? ¿Cómo es? No, mira, la verdad es que ahora tengo la agenda cerrada desde hace mucho tiempo y los pacientes que recibo, pues la mayoría hace más de un año que se están esperando y muchos pacientes ya vienen diagnosticados con fatiga crónica, vienen diagnosticados con fibromialgia, con problemas de síndrome premenstrual. Son gente que suele tener problemas que se le han cronificado por no resolver el origen del problema, ¿no? Entonces, mi entrevista con estas personas, nosotros desde el enfoque multidisciplinar, lo que hacemos es empezar por los hábitos de vida de la gente. Primero, ¿en qué crees o en qué quieres que te ayude? A lo mejor tú tienes dolores de regla, tienes problemas de ansiedad y no cagas bien, es decir, el intestino tampoco funciona bien y a lo mejor me vienes a preguntar que no puedes quedar embarazada, ¿no? Y que quieres que te ayude con la fertilidad. Y yo que sé que tengo que ayudarte a resolver todos estos problemas intestinales y hormonales que sin duda condicionan problemas de fertilidad, entonces para poder ayudarte a enfocar el tratamiento, a ver por dónde empezamos, siempre prefiero decirle al paciente qué quieres mejorar, ¿no? Y siempre hablamos de los temas emocionales, desde cuándo hace que te pasa todo esto y cómo ha ido variando con el tiempo a través de todos los esfuerzos que se han hecho con otros terapeutas o cosas que uno ha ido cambiando por intuición o porque ha aprendido aquí o ha aprendido allá. Y a ver cómo ha ido cambiando cada estrategia de tratamiento o cada cambio que se ha introducido en la vida, ¿no? Y
y ya está, preguntamos por el intestino. Por lo tanto, es importantísimo saber cómo son los gases, cómo son los gases, cómo son las heces, porque nos informan muchísimo de lo que está pasando. El metano, gas sin olor, se relaciona con niveles de serotonina más bajos. Las heces que flotan están relacionadas con exceso de metano. Entonces, la gente que siempre hace heces que flotan y que los gases son sin olor, siempre, sé que suelen tener niveles de serotonina más bajos. Duermen peor, anímicamente están peor, tienen más tendencia a tener dolores de cabeza o síndrome premenstrual. Entonces, cuando pregunto cómo son los gases y si flotan o no flotan, yo tengo muchos pensamientos detrás. El paciente, a lo mejor, que me dice que tiene dolor de cabeza y que me dice que tiene dolores de regla, a lo mejor se sorprende que yo le pregunte, cuando me está explicando esto, tengo dolor de regla, dolor de cabeza y flotan las cacas, porque quiero saber si le falta serotonina. Y si es por metano, yo sé que arreglando la microbiota para que no fabrique metano, enseguida su intestino fabricará este 80% de serotonina, que sabe que te quita el dolor de cabeza, los dolores de regla, el estado anímico. Entonces, cuando alguien me consulta por todo esto, lo primero que hago es intentar hacer preguntas para ver si él, en el intestino, la fabrica la serotonina, ¿no? Y claro, muchos pacientes se sorprenden cuando les preguntamos este tipo de preguntas, que son tan lógicas cuando tienes niños pequeños y les miras las cacas para ver si está todo bien. Y cuando tú eres mayor y hace mucho tiempo que cagas pastoso y tienes mal olor en las heces, es como si no pasara, o mal olor en las gases, es como si no pasara nada. Y en cambio, cuando tienes hijos, pues 100% de atención en todo esto. Y cuando los hijos les salen los dientes y los dientes les perforan las mucosas de la boca, te das cuenta que tiene más rinitis, que tienen los ojos llorosos, que tienen la vulva o los genitales más irritados y el culo irritado y más rojo. Y tú les dices a todo el mundo, ay pobrecito, le salen los dientes y tiene más rinitis y alergia y tiene más irritación en el intestino, irritaciones vaginales. En cambio, mucha gente cuando se hace mayor tiene gingivitis o periodontitis, con infecciones vaginales de repetición, el intestino que no está bien y alergias que se medica con pastilla para los gases, cremas para los picores vaginales y rinitis o sprays para la nariz. Tan claro que lo veías con tu hijo, que venía de la boca, y a ti, que probablemente te venga también por la boca, no haces nada por la boca, solamente te tratas los síntomas que te provoca esto, que tú lo explicaste muy bien cuando tu hijo era pequeño. Y por eso cuando un paciente viene por síntomas, siempre es muy importante hablar del intestino y hablar del equilibrio hormonal. Entonces, toda esta integración psico-neuro-inmuno-endocrina, la P de la psico, y hablar de los pensamientos, las creencias y qué es lo que influencia a nivel emocional a nuestro estado de salud, es importante. Y el sistema neuroinmunoendocrino, que aquí viene el acrónimo PNIE, que es mi especialidad, psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, la neuroinmunoendocrinología se cocina básicamente en nuestro intestino. Por esta razón, hablar de la parte emocional del primer cerebro y hablar del segundo cerebro o del sistema neuroinmunoendocrino que se fabrica a nivel intestinal y que por lo tanto afecta al primer cerebro, no solamente por el nervio vago, que es el sistema neurológico, sino también por la circulación sanguínea y por el sistema linfático, que todo el contenido del intestino condiciona a través de hormonas, metabolitos y bacterias la circulación sanguínea y linfática hasta el cerebro. Por eso, la capacidad de fabricar hormonas antiinflamatorias o hormonas que nos dan saciedad y regulan la ansiedad por comer, y todo tiene muchísimo que ver con el intestino. Y la entrevista siempre va ordenada en este sentido. Muchas gracias. ¿Y nos puedes contar un ejemplo de un paciente tuyo? Así sin nombre, solo la historia. Ahora mismo, pues mira, como mucha gente que hace un año que se espera, cuando me viene a ver, me dice, Cheli, me he leído tu libro,
he empezado a hacer todo lo que explicas y quería aclarar que yo soy una chica masculina, mira lo del dedo, leí en tu libro, hay que mirar la mano derecha, por cierto. Ah, vale. No es tan fiable la izquierda, mejor la mano derecha. Ujú. Bueno, mi mano derecha esta, la gente que lo ve desde el público, desde de caras conmigo, Sí. tendría que mirar Sí. su mano derecha. Sí. Pues mucha gente ha empezado ya a hacer cosas para mejorar y solamente les falta posiblemente un estudio personalizado. Nosotros ahora hacemos analíticas de orina para mirar en los metabolitos en orina cómo están las bacterias del intestino y los residuos de estrógenos. Yo así sé cómo se han eliminado los estrógenos. Antes hablábamos de metilación, sulfatación, glucoronización. A través de la orina sabemos por dónde han pasado. Analizando esto, yo sé exactamente dónde fallas tú y dónde tienes que mejorar. Yo te ayudo y te explico cómo resolver lo que tú tienes mal. Después quitaremos mi ayuda y tú te encargas de mantener con los hábitos nuevos para mejorar donde tú fallabas, ¿no? Sí. Y luego tenemos este tipo de pacientes, dolores crónicos, gente que está con depresión, con problemas intestinales, los miomas, la endometriosis, todo esto que son patologías que un especialista no puede resolver por sí solo. Entonces, en mi equipo necesito nutricionistas, necesito un ginecólogo, psicólogos, y entre todos podemos dar una propuesta para estas personas. Yo creo que es lo que la medicina necesita, una única medicina. Muchas veces yo para tratar parásitos o para tratar problemas intestinales, junto con los médicos de mi equipo, recetamos antibióticos o antiparasitarios alopáticos que funcionan súper bien con pocos días. También podemos utilizar tratamientos naturales, pero desde la psiconeuroinmunología no contemplamos descartar nada que tenga evidencia científica para tratar las patologías. Entonces, intentamos descubrir o ayudar a descubrir el mecanismo por el cual perdemos o podemos mantener la salud. Y así sumamos entre todos. Muchas gracias. Pues gracias. Estamos ya llegando al final de la entrevista. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de tus proyectos actuales y de futuro. ¿Qué son tus proyectos? Bueno. La última pregunta. Sí. Por ejemplo, ahora mismo, inminentemente, el 25 de septiembre, hago una conferencia en la Sala Barts, en el Paralelo. Hace más de un año que es un proyecto que hacemos con la productora de Altarrat. Lo que hacemos es explicar la salud hormonal con vídeos en 3D, con vídeos de humoristas que me ayudan a que el conocimiento también sea entretenimiento. Y son 2 horas en el teatro que hago una conferencia y el título se llama Transforma tu salud. Es el 25 de septiembre. Vale. Y después, el 13 y 14 de octubre, es un fin de semana que aquí en España es un puente, pues organizo por primera vez el Health Hackers Meeting, es decir, un encuentro de personas que quieran hackear su salud, es decir, aprender cómo funciona y comprender cómo funciona el cuerpo para poder hackear y mejorar con nuevas estrategias este programa informático que tenemos para mejorar nuestra salud. El Health Hackers Meeting es la primera edición que lo hacemos. Vendrán nutricionistas y haremos yoga, meditación, explicaremos talleres de germinados, de fermentados, todo para transformar nuestra salud. Es un poco lo que explico en mi libro, el libro que hace ahora un año, justamente un año que salió a la luz, que realmente me siento muy agradecido a la editorial Random House que me dio confianza para poder plasmar los últimos estudios científicos en psiconeuroinmunología y medicina integradora en este volumen, 400 páginas, y es un libro pues que se ha vendido y ha ayudado a muchas personas, se ha vendido muchísimo, ahora se distribuye en Sudamérica y en Centroamérica y mis proyectos pasan por hacer divulgación científica. Inminentemente vienen estos 2 eventos, 25 de septiembre, 13 y 14 de octubre,
y luego con el libro pues haremos promoción en México y en Sudamérica. Sí. Lo vamos a conectar aquí abajo con un link, el libro, ¿vale? Transforma tu salud, para la gente pueda encontrarlo fácil. Gracias. Una pregunta un poco más personal. ¿A quién consultas si tienes un problema físico o emocional que te resulta a ti mismo complicado solucionarlo solo? ¿Quién preguntas? Cuando tú mismo tienes... Sí, cuando tú mismo tienes un problema. Cuando yo lo tengo. Bueno, esto me ha ocurrido. Yo soy una persona que metilo lento. O sea, cuando hablamos de la metilación, pues esta enzima, en la conferencia del teatro explicamos cómo identificar que metilas lento, ¿no? Pues hay gente que es muy perfeccionista, autoexigente, obsesiva, meticulosa. Y es difícil no coger ansiedad cuando te gusta mucho algo o quieres mejorar algo. Entonces yo sufrí de ansiedad y cuando me ocurrió esto, lo primero que hice fue, te tengo que contar la verdad, ¿no? Sí. Vamos. Lo primero que hice cuando me sentí ansioso es tomarme suplementos naturales para aumentar GABA. Me tomé pastillas de GABA, de pasiflora. Luego me tomé unas bacterias que ayudan al intestino a fabricar GABA, como el Lactobacillus brevis y el Bifidobacterium longum. Empecé a tomar muchas pastillas para intentar aumentar GABA. Sin embargo, yo no podía parar mi cabeza del todo. Estaba todo el día intentando buscar cosas para... Es como se me embaló en la cabeza y no sabía qué hacer para frenarla y tenía pues ansiedad. Y cuando me ocurrió esto, o sea que la pregunta es, ¿qué haría si me ocurriera así? Bueno, ya me ocurrió. Realmente me ocurrió hace unos años. Fue en esta época que por necesidad dije, estoy cansado de buscar la dosis necesaria para mí para no sentir ansiedad. Me daba la sensación que hacía lo mismo que mis pacientes. Tomaba pastillas para intentar no sentir ansiedad sin hacer nada por mí mismo para resolver la ansiedad. Entonces pensé, quiero que alguien me ayude a controlar esta situación, porque yo soy muy controlador, perfeccionista, autoexigente, todo, si lo controlo, lo llevo bien. Y cuando tengo ansiedad y no controlo, justamente es lo que menos... Si necesito controlar todo, ¿cómo puede ser que no controle mi ansiedad? Entonces esto mismo me generaba más ansiedad, ¿no? Y se añadía como en el saco de las cosas que tenía que resolver. Por esta razón aprendí hice cursos de hipnosis, me traté con hipnosis, me fue muy bien para bajar revoluciones y activar el nervio vago, con lo cual a nivel digestivo enseguida mejoré, que sentía problemas de gases, a veces ardor, a veces no. Ahí hice pruebas para ver si tenía algo grave, estaban todas bien. Luego pensé que igual me las hicieron mal, porque como tengo molestias, igual yo tenía problemas y no me lo vieron. O sea, como que la cabeza iba rápido, nada me iba bien. O sea, que la hipnosis y la medicación fue muy bien. Yo hice hipnosis concretamente y después hubo cosas que no me resolvieron la hipnosis, como que la cabeza se me disparaba de vez en cuando. Entonces hice terapia breve estratégica y PNL, programación neurolingüística. Y me traté con esto y me formé con esto. Porque quiero tener en mi armario, el que me acompaña toda la vida, quiero tener cajones que me ayuden a controlar las situaciones de estrés, que por supuesto todos tendremos en nuestra vida alguna situación de estrés. En el trabajo, todos tenemos familia, todos tenemos hermanos, abuelos y en algún momento tendremos una situación estresante en la vida. Entonces, como que nos van a acompañar, tarde o temprano vas a recibir la primera hostia, la primera situación de estrés o de ansiedad. Y después, para tú poder gestionar bien estas situaciones, cuanto más curtido estés, cuanto más trucos sepas, mejor, ¿no? Entonces ahora que yo todavía sigo haciendo hipnosis periódicamente y me hago autohipnosis, porque eso te enseñan a hacerlo, y como que pero programación neurolingüística y la terapia breve estratégica se trata de esto, de terapia breve estrategia. Te enseñan estrategias para que brevemente resuelvas
aquello que se dispara, cuando me empieza a ocurrir estas tonterías que me pasaban por la cabeza, hago los ejercicios que sé que me van bien y ahora ya no me ocurre esto. Una vez he aprendido a provocarme la ansiedad y a quitármela, a provocármela y a quitármela, y te das cuenta que eres capaz de provocar lo que no quieres sentir y eres capaz de quitártelo, deja de preocuparte la ansiedad, porque esto ya me lo sé quitar. Entonces es curioso que una vez aprendí a cómo quitarlo, ya nunca más me ha venido. Digo, yo ahora que sé quitármelo, ahora ya no me viene, ¿no? Y así yo creo que es necesario que si todos evolucionamos a nivel de cómo vigilar con la alimentación, pues creo que también, o cómo hacer más deporte, qué es lo que te gusta más, menos, pues en algún momento de la vida a todos nos tocará aprender temas emocionales. Y si no, vas a ir detrás de medicamentos alopáticos naturales para buscar que hagan lo que tú eres incapaz de gestionar, ¿no? Y entonces un día vas a tener la inquietud de aprender algo para gestionar el estrés, seguro. A mí me ocurrió con 26 o así. Y bueno, como que mi trabajo y el estar rodeado de gente que miramos la salud y la medicina pues de esta forma integradora, siempre estoy rodeado de psicólogos o psiquiatras o médicos que son gente que también colaboramos y me ayudaron en su día, ¿no? Genial, pues sí, muy auténtico, me ha gustado, pues sí. Y sí. Yo siempre digo que yo no soy menos paciente que mis propios pacientes. O sea, todos estamos expuestos a los tóxicos, a pesar de que todos sabemos que no son buenos. Pero yo puedo estar igual de expuesto. Todos sabemos que la alimentación es importante, pero es que yo como también 3 o 4 veces al día, por ejemplo. Entonces, yo voy a la misma panadería o a la misma carnicería o pescadería que mucha gente. Entonces, estamos expuestos todos por igual. Cuando te vas al médico y te ves que te visita un médico con dermatitis seborreica, con un sobrepeso de 15 kilos y que le cae el pelo y es joven, yo te diré, esta persona cuando te vaya a ayudar, yo ya sé cómo va a ayudarte, viendo cómo se trata él a sí mismo. No sé cómo decirlo. Cuando ves a alguien que se cuida, un médico o un terapeuta, que ves que tiene sensibilidad para cuidarse en su propia salud, ya te das cuenta qué entiende por salud él. Y cuando alguien viene a buscar salud, ya enseguida ves, cuando con un psicólogo o con un ginecólogo, sea con la especialidad que sea, enseguida ves el way of life, ¿no?, de esta persona. Aquí decimos el seu tarannà, decimos aquí en Cataluña, ¿no? Y al final tú puedes ir a buscar ayuda a uno u otro y enseguida ves en qué te va a recomendar, ¿no? Sí, lo entiendo muy bien. Gracias. Pues la última pregunta. Cuéntanos la experiencia más bonita que has vivido laboralmente. Ostras. Se me hace difícil porque Hay muchas, ¿no? cuando hay problemas de fertilidad y alguien consigue tener tu hijo, esto es inolvidable. Y posiblemente no hace falta ni buscar recompensa, porque a veces la gente dice, hostia, no sé cómo recompensar, es que no tienes que recompensar nada. Sencillamente faltaba abrir los ojos y que yo te ayudara un poco más, o tal vez que tú sintieras que alguien, no sé, gente que tiene dolores crónicos de toda la vida y descubres que tiene problemas con el gluten o con la histamina, que en 3 meses resuelven problemas que eran crónicos, esto es muy reconfortante y para uno siente que cuando ayudas a los demás es lo que nos da esta recompensa emocional que nos hace seguir motivados a seguir estudiando y aprendiendo para las cosas que todavía no resuelves por tú solo y sabes que tienes que ir a buscar ayuda, ¿no? Pero ahora estoy pensando en un caso muy bonito el que encontré más mágico. Un día vino una monja, una señora mayor, que venía de muy lejos
y vino a visitarse aquí en Olot, porque tengo mi propia clínica en Olot. Hoy estoy en Olot. A veces estoy visitando en Barcelona y a veces estoy visitando aquí. De hecho, son fiestas de Olot y hoy estoy solo en la consulta porque no hay nadie aquí trabajando. Entonces, vino una monja a visitarse que tenía muchos problemas digestivos desde hacía muchísimo tiempo. Le pedimos analíticas y junto con el médico de mi equipo y con el nutricionista luego planteamos un tratamiento para esta mujer. Y cuando le recomendé unos suplementos, le dije, ven a buscarlos a la consulta de Barcelona, que te queda más cerca. Y ella me dijo, ostras, pues como que voy a Barcelona, podría venir aquí a buscarlos, me los podrías enviar, pero era una persona mayor que no se aclaraba mucho con los envíos y esto. Y cuando le dije con el mensajería, dice, no, como que voy a Barcelona, ya iré a buscarlos. ¿Dónde visitas en Barcelona? Y yo les dije, a tal calle, a tal número. Y la mujer me dice, mira, yo cuando era pequeña vivía en aquel número también. Y yo pensaba, como que era una persona mayor, yo pensaba, esta señora me está... Y luego quedó así. Se lo dice con la secretaria y la secretaria le dijo, es tal dirección, el número, y la calle y el número. Y la mujer dice, sí, es que aquí vivía yo de pequeño. Y esto me lo contó la secretaria posteriori, que le repitió esto. Y tal número, el segundo piso. Y la mujer dice, ¡ay, qué fuerte! Es el mismo piso que yo crecí. Y la secretaria, que esto conversación continuó con la secretaria porque yo la corté, porque pensaba, vale, de acuerdo, bueno, lo dejé estar. Y la secretaria le dijo que vivía en la misma calle, en el mismo piso. Y la mujer, cuando vino a la consulta a buscar los productos, un día que yo visitaba ayer en este piso donde visitamos en Barcelona, donde tengo el instituto de PNI, vino y nada más abrir la puerta, empezó a llorar. Y yo pensaba, hostia, ¿ahora qué le ha pasado? Y me dijo, se quedó mirando así el piso y me dijo, Xevi, aquí vaig créixer yo. Y aún todavía se me pone la piel de gallina. Y dice, ¿cómo que aquí creciste tú? Y dice, sí, ya te lo dije, coincidía con... Y yo digo, no puede ser, hombre. Y me dijo, sí, se lo dije a la Dolores, a la secretaria, que el número que me diste, donde tú visitas, es del piso donde yo crecí con mis padres. ¿Puedo entrar a ver el pasillo y mi habitación? Y yo digo, sí, puedes entrar, ¿sabes? La acompañamos, vino el director y le dije, Sergio, ven, tienes que conocer a esta señora. Este piso era de ella cuando era joven y ahora estamos nosotros visitando en su casa. Y ha venido a buscar los suplementos que le curaron a su casa, donde creció. Le enseñamos su habitación y nos decía, era un piso precioso de Paseo de Gracia. Yo iba con bicicleta por aquí en el pasillo cuando era pequeñita. Puedo ir a ver el comedor y la cocina, que todavía estaban situados en los mismos sitios. La sala de reuniones era el comedor. Y la mujer estuvo llorando como 10 minutos. Bueno, ¿sabes aquello que te encuentras? Es mágico. Entonces, sí, me abracé con esta señora, esta monja, un sol, una mujer muy buena, y lo encontré mágico. Entonces vino a Olot, que es muy lejos y de donde vive. Vino a buscar ayuda a Olot, que no nos conocíamos absolutamente de nada. Y es curioso cómo fue a buscar el suplemento que le ayudó a resolver sus problemas digestivos a su casa de Barcelona, donde yo también visitaba. Es que yo no sé, no sé ni qué pensar, pero increíble. Entonces esta mujer, y con el director nos sacamos fotos, y esto no sé si volverá a pasar, pero es increíble que hayan estas coincidencias. Y nos hemos vuelto a ver en la consulta y siempre comentamos lo mismo, ¿no? Cuando la visito en Barcelona, siempre le digo, ya puedes entrar, es como si estuvieras en tu casa. Realmente eras.
Qué bonito, qué bonito. Estos casos bonitos, gente que resuelve sus problemas, por suerte siempre nos siguen motivando todavía más los casos que vemos que tenemos que estudiar más o rodearnos de especialistas que nos completen, porque nadie es especialista de todas las especialidades. Entonces, juro que estoy contento cuando siento que algo no lo resuelvo del todo y busco, porque cuando yo soy perfeccionista, autoexigente y obsesivo, cuando hay algo que no depende de mí, también lo busco para intentar ayudarme para resolver el problema, aunque no esté en mis manos, ¿no? Pero este caso el caso de la monja lo encontré muy bestia, no sé. Impresionante, pues sí, madre mía. Y hay una última mensaje que te gustaría decirlo a los oyentes, un mensaje importante que te gustaría decir a nuestros oyentes que tenemos aquí. Por ejemplo, cómo vivir más sano y feliz. Un consejo. Ostras. No me había preparado esta pregunta. No pasa nada. También la historia ha sido tan emocionante, estamos todavía con... Vale, no pasa nada. Vale, ok. ¿Qué harías? Yo siempre creo, o sea, porque para nuestra salud emocional, lo que tú haces con las personas que te rodean afecta directamente a cómo se comportan ellas contigo. Entonces, mi abuelo un día me enseñó, después de ser creyente y pasar malas experiencias con los sacerdotes, y pasó de ser creyente a ser nada creyente por lo que les hicieron con la iglesia, y ver lo que pasa con los intereses aquí en España, con la política y todo esto. Después de 90 años, tengo muy buen recuerdo de mi abuelo, que ahora no está, siempre me decía, tú haz el bien y seguro que vivirás bien y harás que la gente de tu alrededor también esté bien contigo. Entonces, como que al final compartimos la vida con las personas que queremos, nadie te obliga a estar donde no desees. Hoy no estaría contigo si no deseara compartir las mismas inquietudes que tú tienes. Gracias. Me siento agradecido por la confianza, como he dicho al principio, y poder compartir lo que estamos compartiendo pues, con las personas que al final tenemos las mismas inquietudes y que están escuchando el proyecto que tú has abanderado, ¿no? Entonces yo diría esto a la gente, ¿no? Piensa en hacer el bien a los demás, y cuando tú te preocupes por algo, tan solo preocúpate para mejorar tu intestino. Él te ayudará a que tú no te preocupes. Y haz cosas para que las demás personas estén bien, para mostrar reconocimiento a las personas que se esfuerzan por algo y darles esta recompensa, de darles las gracias o felicitarlos por el proyecto que han hecho, por lo que han hecho, ¿no? De hecho, acabo de hacer mis deberes sin querer cuando hablaban de ti. Gracias. Vale, ya hemos pasado un poco el tiempo, yo creo que ya tenemos que al final de la entrevista, pero me encantó la entrevista, ha sido muchísima información, me ha gustado muchísimo. Gracias, Chevy, por tu tiempo. Y a los oyentes, sí, gracias. A los oyentes te deseo un feliz día, nos vemos en la próxima entrevista. Gracias, Chevy. Mucha suerte a todos y un saludo a todos los oyentes.